Bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio usando el método de nodos. Ya, lo primero que tenemos que hacer es poner una referencia. Ya. Nosotros vamos a decir que este nodo de aquí es una referencia. O sea, es la Tierra, es 0 voltios. Vamos a marcar todo el nodo, mire. Mire, todo esto es un nodo. Mire, yo avanzo hasta aquí por este cable hasta llegar a la fuente. Entonces, hasta aquí es un nodo. Sigo por el cable. Todo esto sigue siendo el mismo nodo. Subo por aquí hasta llegar a la resistencia y ahí me regreso. Subo por aquí hasta llegar a la resistencia, aquí me regreso. Y todo esto sería un nodo. Un nodo, como está en referencia, el voltaje en este nodo es 0 voltios. ¿Por qué? Porque yo le he dibujado aquí la referencia. Cuando esté dibujado esto, quiere decir que aquí hay 0 voltios. Ya. Ahora, mire este cable que está aquí, ¿no? Entre esta cosa de aquí, hasta antes de llegar a la resistencia, hay otro nodo. Otro nodo diferente. Ya. Mire este cable, este punto, desde aquí, partiendo desde aquí, sigo hasta antes de llegar a la resistencia de 3, sigo hasta antes de llegar a la fuente de acá, ¿no? Todo eso que está aquí es otro nodo diferente. Y esto que está aquí, desde aquí hasta acá, es otro nodo diferente. Ya. Usted le puede dar nombres. Hay gente que le dice nodo A, nodo B, nodo C, nodo 1, nodo 2, nodo 3. Yo lo uso con números, ¿no? Yo voy a decir que este va a ser el nodo 1, le voy a poner B1. Acuérdense que en mallas poníamos I por corrientes, en nodos vamos a poner B por voltaje. Este se va a llamar B1, este se va a llamar B2, este se va a llamar B3. Y el nodo que está acá abajo no le pongo un nombre, ¿por qué? Porque ya sé su valor, ya sé que vale 0 voltios el nodo que está aquí abajo. Tiene un valor de 0. Aquí hay un voltaje que desconozco, por eso le pongo B1. Aquí hay un voltaje que desconozco y aquí hay un voltaje que desconozco. Por eso le pongo B1, B2, B3. Y así puedo tener B4, B5, B6. Y uno de esos nodos le voy a poner 0, ¿no? 0 voltios. A uno de esos nodos le pongo la referencia. Yo decidí ponerle de aquí abajo porque es el más grande, miren. Me sale mejor tener que este vale 0. Si hasta aquí está entendido, escriba así. Caso contrario, pregunte. Ya, entonces, ya tenemos los 3 voltajes y mi nodo, mis 3 nodos, ¿no? Un nodo, 2 nodos, 3 nodos, B1, B2, B3. Y este cuarto nodo va a ser la referencia. Entonces yo sé que aquí, en este punto de aquí, en todo este punto, miren, en todo este punto vale 0 voltios. Se le voy a marcar más. En todo este punto. En todo este nodo, el voltaje es 0 voltios. Listo. Entonces, vamos viendo cómo resolvemos esto. Mire, el voltaje en esta resistencia de 4. Ya. Mire cómo viene la corriente. Hay una corriente de 10 que sube y tiene que ir por acá. Entonces, la corriente tiene que ir así. Una corriente de 10. Vamos a dibujarlo acá separado, ¿no? Pasa una corriente de 10 y esto vale 4 ohmios. Si yo quiero el voltaje aquí, la corriente, ¿qué le había dicho yo? La corriente entra por el más y sale por el menos, ¿no? Entonces, este voltaje de más a menos va a ser 4 por 10. Ya. Ese voltaje que está ahí, voy a ponerle voltaje en la resistencia de 4, es igual a 4 por 10. Voltaje en la resistencia de 4 es igual a 40 voltios. Muy bien, ahora vamos viendo esto que viene es importante. Aquí, en el lado de aquí, en el lado izquierdo de la resistencia, ¿quién está? Está B1.
¿Sí se da cuenta? Entonces yo le voy a dibujar aquí B1. Y en el lado derecho está B2. ¿Ya? Vamos a suponer que no supiéramos que la corriente que pasa por aquí, por la resistencia de 4 era de 10. Vamos a suponer que no sabemos esto. ¿Ya? Si no supiéramos esto, ¿ya? Si no supiéramos esto, nosotros para sacar el voltaje en la resistencia de 4 diríamos, ¿o qué diría el multímetro? Cuando uno le coge el multímetro y le hace así, o mide aquí, ¿qué hace el multímetro? Dice, es lo que le voy a dibujar acá. Lo que está conectado en el más restado de lo que está conectado en el menos. ¿Ya? ¿Qué está conectado en el más? Está conectado B1. ¿Qué está conectado en el menos? Está conectado B2. Entonces BR4 es B1 restado de B2. El multímetro lo que va a hacer es, acuérdense que la roja es la más, ¿no? Conecta aquí y conecta acá cuando usted mide el voltaje. ¿Qué va a hacer internamente el multímetro? Va a ver qué voltaje hay aquí y le va a restar del voltaje que hay acá. Y eso es lo que le va a mandar en la pantalla. Entonces, ¿cuál es la operación que está haciendo el multímetro? Esta. ¿Ya? ¿Entendido hasta aquí? La operación que está haciendo el multímetro es coger el voltaje del más y restarlo del menos. Entonces, lo que está conectado en la pata del más, de la resistencia, menos lo de la pata menos. De una menos. Si está entendido, escriba así. ¿Puede repetir esa parte, ingeniero? Eso no me queda claro. Ya, mire. Aquí hay una resistencia en un circuito, ¿no? No este ejercicio, cualquier otro ejercicio. ¿Ya? Y aquí hay 30 voltios. ¿Ya? Aquí hay 20 voltios. ¿Ya? Pero nosotros no sabemos, pero cuando cogemos el multímetro y hacemos esto, medimos de aquí a acá, ¿qué hace el multímetro? El multímetro va a decir, en esta resistencia, lo que hay aquí, el voltaje que hay aquí, el voltaje sería 30 menos 20. Entonces hace 30 menos 20, el resultado sería 10. ¿Sí se da cuenta? El multímetro lo que hace es medir cuánto voltaje hay en el positivo y lo resta del negativo, ¿no? Entonces, 30 menos 20, 10. ¿Ahí le quedó claro? Entonces, lo que hace el multímetro es ver el valor total del voltaje que cruza por esa resistencia. Sí. Ah, ya, listo. El voltaje que cae en esa resistencia él mide, pero en sí lo que está haciendo es medir qué voltaje tiene en el rojo y lo resta el voltaje del negro. Y eso es el voltaje que cae en la resistencia. Ya, hasta ahí estamos claros. Entonces, como le había dicho, ¿no? El voltaje de lo que está en el cable rojo, en el más, restado de lo que está en el cable negro, ¿no? Entonces, como ya sacamos esto, miren, vamos a ya no escribir BR4, sino que voy a escribir que B1 menos B2 es igual a 40. Y esa sería mi primera ecuación. Así como cuando hacíamos mallas, I1 por I2 menos 3I2 más 2I2 igual tanto, así también vamos a tener, pero ya no con I, sino que con B. B1 menos B2 es igual a 40. Esa es la primera ecuación. Si está entendido cómo salió esta primera ecuación, escribo OK. Si no, aquí el micrófono y pregunte. Perfecto. Ahora vamos con el voltaje en la resistencia de 3. Bueno, antes de hacer ese,
Vamos a hacerla aquí. Vamos a hacer B1 y B3. Ahora, mire lo que sucede. Le voy a dibujar aparte la fuente. Ya. Si yo cojo el multímetro y lo pongo así, ¿qué voltaje cree que me dé? ¿Cuánto cree que bote el multímetro en la pantallita? 30 voltios. No. ¿Cuánto cree que le dé ahí? Mire, ¿a qué le estoy midiendo el voltaje? Menos 5 no votaría. No. ¿A qué le estoy midiendo el voltaje? A los nodos. A una fuente. Exacto. ¿De cuánto vale la fuente? 10. 10. Entonces tiene que darme 10 voltios en el multímetro. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. 10 voltios en el multímetro. Perfecto. Entonces, 10 voltios. Entonces, lo que me va a botar el multímetro, obviamente, es 10 voltios. Como dijo el señor, ¿no? Le está midiendo el voltaje de una fuente, tiene que darme 10. Listo. Ahora, como yo medí así, ¿no? Y me dio 10. Mire cómo yo medí, ¿no? La roja acá. La roja es la positivo. Entonces, este sería el positivo y este sería el negativo, ¿no? Porque le dije así, ¿no? Medí rojo y negro, ¿no? ¿Quién está del lado de acá? Está B2. ¿Quién está del lado de acá? Está B1. Entonces, el voltaje, ¿qué hizo el multímetro? Dijo que B es igual a lo que está en la pata del más restado lo que está en la pata negra, en el cable negro, ¿no? ¿Quién está en el lado del más? B2. Sería B2 menos B3. B2 menos B3, sí. Este es B3. B2 menos B3. Ya, entonces usted tiene, reemplazando esto acá, que B2 menos B3 es igual a 10. Y esa sería su segunda ecuación. ¿Está claro? Si está clara la segunda ecuación, escribo así. Si no, aquí el micrófono y pregunte. Ya, listo, continuemos. Entonces, ahora vamos a analizar, ya hemos analizado lo que pasa aquí, lo que pasa acá. ¿Qué pasa aquí en esta resistencia? Mire, yo voy a imaginarme que hay una corriente que pasa por acá abajo. Ya podemos bautizar esa corriente con cualquier nombre, ¿no? Cualquier nombre que a usted se le ocurra. Vamos a ponerle IA. ¿Ya? Puede ser con letras o lo que sea, ¿no? Ahora, mire lo que sucede. Resistencia de 3 y una IA para abajo. Si la IA está por abajo, tiene que haber entrado por un más y tiene que haber salido por un menos. ¿Ya? El voltaje que hay aquí sería 3 por IA. Perfecto. Pero el multímetro, si yo vengo y le hago así, ¿no? Así mismo, el cable del más y el cable del menos así. ¿Qué me va a botar el multímetro? Acuérdese que, ¿quién está puesto aquí en el más? ¿Quién está puesto arriba de la resistencia de 3? Está B2. ¿Quién está puesto abajo de la resistencia? Está 0 voltios. Otra vez, multímetro. Dime cuánto hay ahí. ¿Qué ecuación me va a botar el multímetro? Solo sería el voltaje de B2. Claro, muy bien, señorita. Sería B2 menos 0, que es B2, como usted dice. Es este menos este. Vamos a ponerle aquí como le ponía antes, ¿no? Multímetro me va a decir lo que hay en el más restado de lo que hay en el menos, ¿no? Lo que está en el más es el B2, como dice ella, y lo que está en el menos sería 0.
Porque este nodo ya dijimos que vale 0 voltios, ¿no? Entonces es lo que dice B2. Solamente hay B2. Y esto igualando con el de acá, tengo que B2 es igual a 3 IA. ¿Ya? Si queremos despejar IA, podemos también tenerlo así, ¿no? IA es igual a B2 para 3. Solo hemos despejado. Vamos a hacer el análisis con la resistencia de 5. Mire, resistencia de 5. Vamos a hacer que por la resistencia de 5 vamos a llamar a una corriente IB. IB tiene que haber entrado por un más y salido por un menos. Aquí, ¿quién está aquí? ¿Qué nodo está aquí? Está el nodo B3. ¿Y qué nodo está acá abajo? Un nodo que vale 0 voltios. Entonces, ya ahora sí más rápido, ustedes pueden decir que B3 menos 0 voltios, o sea, esto menos esto, es el voltaje que me monta el multímetro, no, esto menos esto, también es igual al voltaje de 5 por IB. Y si quisiera despejar IB, tengo que IB es igual a B3 dividido para 5. ¿Entendido eso? Si está entendido, escribo OK. Bueno, entonces vamos recapitulando lo que tenemos. Tenemos esta ecuación que está aquí, B1 menos B2 40. Se la voy a escribir con rojo. Tengo B2 menos B3 10. Tenemos esta corriente, esta del IB. Y acá habíamos sacado la IA. B2 para 3. Ya, eso tenemos, estudiantes. Ahora mire lo que sucede aquí. Aquí tenemos, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos las incógnitas B1, B2 y B3. Tengo 3 incógnitas, necesito 3 ecuaciones. Pero aquí hay una ecuación y aquí hay otra ecuación. Ecuación 1 y ecuación 2. Me falta una tercera ecuación para poder resolver esto. Le repito, ¿por qué necesito 3 ecuaciones? Porque tengo 3 incógnitas. Entonces la tercera ecuación la voy a generar con esto, mire, con el IA y el IB. Ya. Necesito que le ponga atención. Mire, aquí viene una corriente de 10. Se da cuenta. Esta corriente de 10 entra al nodo. Voy a dibujarle aquí el nodo del medio, mire. Aquí le entra una corriente de 10. Ya. Baja la corriente IA. Baja la corriente IA. Ya. Y mire, la corriente IB está por acá. Pero, ¿de dónde vino la corriente IB? Sale del nodo B2, mire. La corriente IB sale del nodo B2. Repito, ¿no? Aquí, al nodo B2 le entra una corriente de 10. Le entra una corriente de 10. Sale para abajo una corriente IA. Y sale para la derecha una corriente D que se llama IB. La IB la dibujamos aquí, pero tuvo que haber venido necesariamente desde acá.
Entonces, mire lo que sucede. ¿Ya? Esta corriente de I10 se está dividiendo en dos corrientes, en IA y en IB. Entonces, lo lógico sería que 10 es igual a IA sumado más IB. ¿Ya? O como se lo hacen aprender en algunos cursos, le dicen sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. ¿Ya? Yo creo que por lógica lo puede ver, ¿no? 10 se divide en IB y en IA, ¿no? Venían juntos y se separaron. ¿Ya? Pero si lo hace con sumatorias de corrientes que entran, es igual a sumatorias de corrientes que salen. ¿A este nodo quién entra? A este nodo entra la de 10. ¿Y quiénes salen? Salen IA más IB, ¿no? ¿Ya? Ya sea que se lo aprenda así, ¿no? Las sumatorias de corrientes que entran son iguales a las sumatorias de las corrientes que salen, o esta corriente de aquí se dividió en esta y en esta. ¿Ya? ¿Entendido esto? Si está entendido, escribo así. Si no, active el micrófono y pregunte. Ya, bueno, entonces ya tenemos esto de aquí y vamos a reemplazar lo que tenemos acá, mire. Recuerde que la premisa es que me falta una ecuación, ¿no? Y la voy a sacar acá. Mira, aquí tengo el IA y aquí tengo el IB. Entonces tengo que 10 es igual, en lugar de escribir IA, le voy a poner B2 para 3. Y en lugar de escribir el B3, el IB, le voy a escribir B3 para 5. ¿Ya? Los he reemplazado. Ahora, aquí hay que sumar los quebrados y dividir y todo eso, pero yo sé que no está bien, pero yo les recomiendo, más fácil, multiplicar por un número que desaparezca los quebrados, ¿no? A ambos lados. Si a ambos lados yo le multiplico por 5, desaparece este, pero el de acá no. Si lo multiplico por 3, desaparece este, pero el de acá no. Entonces lo voy a multiplicar por la combinación de 3 y 5, que son 15. 15 aquí y 15 acá. Esta multiplicación me va a dar 150. ¿Ya? Y cuando multiplique 15 por este quebrado que está aquí, voy a simplificar el... Bueno, vamos destruyendo el paréntesis para que lo vea con tranquilidad. Destruyamos el paréntesis, para que no se confundan. Todo esto multiplicado por 15, más B3 para 5, todo esto multiplicado por 15. Entonces, la tercera 1, la tercera 5, la quinta 1, la quinta 3. Entonces tengo 150 es igual a 5B2 más 3B3. Y esa es la tercera ecuación que me falta. Esa es la ecuación que me falta acá. De decirle 5B2 más 3B3 es igual a 150. Y aquí están mis tres ecuaciones. Luego usted hace un Cramer o cualquier método que usted quiera y puede resolver y puede sacar cuánto vale B1, B2 y B3. Bueno, entonces con las tres ecuaciones que tenemos, le pusimos una matriz, sacamos el Cramer, determinante medio 8, y así mismo fuimos sacando todas las determinantes, 500 para 8, 180 para 8, 100 para 8, y tenemos estos voltajes. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros ya sabemos los voltajes en todos esos puntos que están aquí. Por ejemplo, en B1, 62.5. B2, 22.5. Y B3, 12.5. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, ahora nosotros ponemos la referencia aquí. Con la referencia aquí, yo cojo el cable rojo del multímetro, pongo aquí y me tiene que dar 62.5 voltios. Pongo el cable acá y me tiene que dar en la pantalla del multímetro 22.5 voltios. Pongo aquí y me dice
12.5 voltios. O sea, tengo los voltajes en cada nodo. Ahora, hasta ahí está entendido, ¿no? Yo pongo aquí, me marca 62.5, pongo acá 22.5 y acá 12.5. Si está entendido, escribo OK. Ahora, una vez que está entendido esto, vamos a suponer que yo quiero el voltaje en esta resistencia que está aquí. Nosotros como referencia decimos que este voltaje que está aquí abajo es 0, ¿no? Ya. Entonces, este voltaje 62.5, 22.5, 12.5 y 0. Ahora, si yo quiero el voltaje en la resistencia de 4, y si no supiera que aquí vale 10 voltios, porque me tiene que dar 40, ¿no? 4 por 10, 40. Si no supiera que esto de aquí hay una corriente de 10 voltios, yo haría esto con el multímetro. Mire, yo pongo este de aquí el cable aquí y el otro cable acá. Mire, al hacer esto, ¿qué está haciendo el multímetro? Está cogiendo este voltaje y lo está restando de lo de acá. ¿Cuánto me sale la resta de 62.5 menos 22.5? Tiene que salir 40. Muy bien. Y si se da cuenta que coincide porque sabemos que este voltaje era 40. Ya. Por ejemplo, nosotros sabemos que aquí cuando medimos el voltaje nos dio 10. Pero vamos a suponer que el multímetro no sabe que aquí hay 10, que aquí está tapado. Ya. No sabemos cuánto es esa fuente, pero no importa porque si usted le pone este de aquí, aquí, positivo aquí y el negativo acá, la resta de 22.5 menos 12.5 le da 10. ¿Sí se da cuenta? ¿Ya? El voltaje que hay aquí, se lo pone aquí, el voltaje que hay aquí en la resistencia de 3 es 22.5 menos 0. O sea, 22.5. Y así usted puede sacar todo lo que usted necesite. ¿Ya? Porque ya tiene los voltajes en cada nodo. ¿Quiere el voltaje de esta resistencia de acá? 12.5 menos 0, 12.5. Esto es una fuente de corriente, pero vamos a suponer que yo quisiera el voltaje de esta fuente de corriente. ¿Qué voltaje cae aquí en la fuente de corriente? Sería de aquí a acá. Sería 62.5 menos 0. Entonces esto ya tiene todos los voltajes y todas las corrientes que usted quiera, ¿no? Vamos a suponer que usted quiere IA. Mire la ecuación de acá. IA es B2 para 3. ¿B2 cuánto vale? B2 vale 22.5. Entonces IA va a ser igual a 22.5 dividido por 3, ¿no? Y ahí usa la calculadora y lo resuelve. Ya. Si quedó entendido este ejercicio, escriba así. En caso contrario, pregunte cualquier cosa de lo de aquí, antes que pasemos a otra cosa. ¿No? Listo. Bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio usando nodos. Ahora, aquí también podré usar mallas, una malla, dos mallas, tres mallas. Pero le sugiero que no se limite a hacer todo por mallas porque va a haber algunos ejercicios que más fácil va a poderlo resolver por nodos. ¿Ya? Bueno, entonces esto de aquí vamos encontrando los nodos, ¿no? Esto es un nodo, mire, todo esto. Hasta antes de llegar a la resistencia, todo esto es un mismo punto. Todo esto es un nodo. Este es otro nodo. Y este del centro también es otro nodo, ¿no? Los límites son los objetos, ¿no? Los límites son las resistencias y las fuentes. No puedo hacer un nodo que sea hasta por acá. ¿Por qué? Porque esta resistencia está estorbando. No puedo llegar aquí acá. El nivel de voltaje de aquí no es el mismo que el nivel de voltaje de acá. Hasta aquí, toda esta línea tiene el mismo nivel de voltaje. Todo este cable de aquí tiene el mismo nivel de voltaje. Este cable también tiene el mismo nivel de voltaje. Y falta también el nodo de acá abajo. Ahora,
usted puede elegir uno de esos nodos para que sea la referencia. O sea, va a dejar el cable negro del multímetro, ya sea aquí, ya sea en el medio, acá o acá. Para mí, más fácil se me hace aquí abajo. Si usted lo quiere hacer con otro lado, le va a salir la misma respuesta. No hay problema. Ya. Entonces, si yo pongo aquí mi cable negro del multímetro, cuando yo mida el voltaje aquí, me va a dar el voltaje de 0. El valor de ese voltaje va a ser 0. ¿Ya? Entonces, yo sigo con mi cable negro del multímetro aquí. Y vamos a bautizar esto, no B1, B2, B3. Yo quiero que este se llame B1, que este de aquí se llame B2, y este que está acá se llame B3. ¿Ya? Entonces vamos a proceder a hacer cálculos para sacar cuántas ecuaciones necesitamos. Primero, pongámoslo aquí. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Las incógnitas o variables, pongámosle variables. Tenemos 3 variables. Ecuaciones. Necesitamos 3 ecuaciones. Tenemos que sí o sí llegar a 3 ecuaciones para resolver esto. ¿Ya? Entonces, vamos definiendo corrientes. Por ejemplo, yo voy a llamar aquí una corriente que pasa por esta resistencia de 3, le voy a llamar IA. ¿Ya? Entonces, voy a dibujarle acá la resistencia, ¿no? La resistencia de 3 y la corriente IA. IA tuvo que haber entrado por un más y haber salido por un menos, ¿no? Entonces, el voltaje de IA es igual a 3 por IA. Y ese mismo voltaje también es igual a ¿qué cosa? ¿A qué sería también igual el voltaje? ¿A? ¿Alguien? Lo que está en el más, que es B1, menos lo que está en el menos, que sería B3. Entonces este B también es igual a B1 menos B3. ¿Entendido esto que acabo de encerrar? Si está entendido, escribo OK. Si no, pregunte, ¿no? Ok. Ya, gracias a que eso es igual, ¿no? Gracias a que estos dos voltajes son iguales, yo puedo ya decir B1 menos B3 es igual a IA. A 3 IA, perdón. 3 IA. B1 menos B3, B1 menos B3 es igual a 3 IA. Y voy a despejar IA. Voy a despejar IA. IA es igual a B1 menos B3 para 3. Ya, hay que despejar siempre las corrientes. Ya. Seguimos. Vamos con esta resistencia que está aquí. Yo voy a definir que... puede ser de cualquier lado, ¿no? Yo esta corriente la definí así, puedo definirla así también, como usted quiera. ¿Ya? Yo la voy a definir así. Pero usted puede hacerlo en el sentido contrario, no hay problema, ¿no? Se va a llamar de otra forma, se va a llamar IB. ¿Ya? Entonces voy acá a dibujarle la resistencia de 4 IB. Entonces, IB tuvo que haber entrado por un más y tuvo que haber salido por un menos. Entonces, el voltaje va a ser aquí 4 veces IB. ¿Y a qué también sería igual el voltaje? Alguien que lo diga por el micrófono. A B1 menos B2, o sea, Sí, perfecto, muy bien. B1 menos B2. ¿Por qué dice eso el señor? Porque aquí estaba B1 y aquí está B2. Mire, aquí está B1 y aquí está B2.
Entonces tú ya puedes decir que B1 menos B2 es igual a 4 veces IB y vamos a despejar la corriente, que sería B1 menos B2 dividido para 4. Ya está el IB. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Mire, por ejemplo, 9 voltios. Si usted coge el multímetro y lo pone así, ¿qué va a salir en la pantalla? Perdón, así no. El rojo en el más y el negro en el menos. ¿Qué le va a marcar la pantalla del multímetro? 9 voltios. 9 9 voltios. voltios, muy bien. Entonces, mire, para decir que aquí estuvo el cable más, aquí le voy a dibujar más. Y para decir que aquí estuvo el cable negro, aquí le voy a dibujar menos. Entonces, B3, que está en el más, porque el multímetro lo que va a coger es lo que está en el cable más y le va a restar el cable menos. B3 menos B2 es igual a 9, como ustedes dijeron. Esta es mi primera ecuación. ¿Por qué esta es mi primera ecuación y estas dos no? Porque mi ecuación tiene que estar en función de los voltajes y números, nada de corrientes. Repito, para que sea una ecuación tiene que estar voltajes y números, nada de corrientes. Aquí sí están corrientes, si se dan cuenta. ¿Que nos van a servir más adelante para sacar una ecuación? Sí, pero una ecuación propiamente dicha es esta. Mire el ejercicio anterior, cuando resolvimos el Kramer, todo estaba en función de B. Bueno, eso me perdió. Bueno, aquí está. Mire, el Kramer. Todo estaba en función de B y números. Voltajes y números. Las que estaban con corrientes tuvo que hacer algo para sacar una ecuación. Entonces, esta es mi primera ecuación. Estas todavía no. Tengo mi primera ecuación. Me faltan dos ecuaciones más. ¿Ya? Ahora, vamos a... Mire esto de aquí. Yo voy a decir que por acá abajo viene una corriente que se llama IC. ¿Ya? Le dibujo acá resistencia de un ohmio, IC viene para abajo. Si IC viene para abajo, arriba tuvo que haber sido más, tuvo que haber entrado por un más y salido por un menos. Entonces, 1 por IC, ¿a qué es igual? ¿Alguien que lo diga? Al mismo valor. 1 por IC es B2 menos 0. ¿Sí o no? B2 menos 0. ¿No? Y como usted dice, IC es igual a B2, ¿no? Porque IC por 1 es IC y B2 menos 0 sigue siendo B2. Ya lo hicimos como un pasito más rápido, ¿no? ¿Entendido esto de aquí? Que IC vale B2. Si está entendido, escribo así. Ya, es como que ya lo estamos haciendo un poquito más rápido. Ahora vamos con la que está acá. Vamos a llamarle esto de que para abajo está ID. Entonces, dos ohmios ID. ID tuvo que haber ingresado por un más y salido por un menos, ¿no? Y aquí en el lado del más, ¿quién está? Está B3. B3. Muy bien, está B3 y aquí hay 0 voltios, ¿no? Entonces, 2 por ID va a ser igual a B3 menos 0, ¿no? Si yo despejo ID, tengo que ID
es igual a B3 para 2. ¿Ya? Listo. Ya tenemos estas cosas, que con estas cosas vamos a sacar las dos ecuaciones que nos faltan. Mire. Mire este nodo. Necesitamos que mire este nodo con tranquilidad, con calma. Hagamos esa ecuación que dice, ¿no? Sumatoria de corrientes que entran es igual a sumatorias de corrientes que salen. Eso es una formulita ya, pero para que lo vean. ¿Qué corriente entra aquí al B1? Mire, ni esta fuente de aquí. Esta fuente de corriente está, la corriente que da esta fuente, ¿está entrando o saliendo al B1? Entrando. Entrando, muy bien. Entonces le voy a poner aquí 0.5. Hay otra corriente que entra. Mire, las otras corrientes son estas dos. ¿Estas corrientes están entrando? No, no están entrando. ¿Qué están haciendo? Esos salen. Están saliendo. Entonces, la única que entra es 0.5 y las que salen son IA más IB. Ya. Esta ecuación armadita como lo hicimos ahorita, que lo hicimos tranquilo y todo eso. ¿Está entendido? Si está entendido, escribo OK. Si no, pregunte ahorita. Ya, perfecto. Entonces, tenemos esta ecuación y como yo les dije que estas y A, y B, y C, y D me iban a servir para sacar ecuaciones, mire, aquí ya puedo usar IA y B. Entonces tengo 0.5 es igual a B1 menos B3 para 3 más B1 menos B2 para 4. Ya. Eso sería, ya los he reemplazado, ¿no? Reemplacé este y reemplacé este. Ahora, lo que yo les recomiendo para poder resolver todo esto es multiplicar por un número que me haga desaparecer ambos denominadores, que en este caso sería el 12. ¿Por qué? Porque 4 por 3 es 12. Y para que no se altere, al otro lado también le ponemos 12. Entonces, aquí me va a quedar 6. Es igual a 4B1 menos B3 más 3B1 menos B2, ¿no? Han desaparecido los denominadores, porque este 12, cuando lo divida para 3, me va a quedar 4 arriba, ¿no? Este 12, cuando lo divida para 4, me va a quedar 3 arriba, ¿no? Ahora hay que destruir paréntesis nomás. 4B1 menos 4B3 más 3B1 menos 3B2. Ya, vamos a agrupar los términos. Ya, sería 6 es igual a, serían 7B1 menos 3B2 menos 4B3. 7B1 menos 4, menos 3B2 menos 4B3. Esta sería la ecuación 2. La ecuación 2. ¿Listo? Ahora vamos a sacar la ecuación 3. Ya. Venimos aquí. Analicemos lo que está sucediendo aquí. Por ejemplo, en el nodo B2. Necesitamos sacar el nodo B3 primero. Vamos a analizar qué sucede acá, en el nodo B3. ¿Ya? Mire, el nodo B3, ¿cuántas ramas tiene? Tiene, por ejemplo, miremos el nodo B1. El nodo B1 tenía 3 ramas, ¿no? Una rama, 2 ramas, 3 ramas. Intervinieron 3 corrientes, si se da cuenta. Esta, 1, 2, 3. Ya. En el nodo B3 hay 3 ramas. 1, 2, 3. Ya. La primera corriente, la que interviene en esta rama es IA. La que está en la rama de acá es ID. Pero aquí
la corriente que entra o sale aquí no la hemos bautizado. ¿Sí se da cuenta? Ya podemos bautizarla ahora en cualquier sentido, en este sentido o en este sentido, cualquiera de los dos sentidos. Yo quiero hacerlo así, ¿no? La voy a bautizar aquí en este sentido y se va a llamar como corresponde. La siguiente letra sería IE. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene que tener tres corrientes. 1, 2 y 3. Ya, ahora vamos a usar en B2 sumatoria de corrientes que entran es igual a sumatoria de corrientes que salen. ¿Cuáles son las que entran? Está ni A y ni S. IA y la IE. Esta es E. Es E, es E. Ya. Entonces, la que entra, como dijo el señor, es IA más IE. Ya. Y la que sale es ID. Clarito, ¿no? ¿Está entendido esta ecuación? Si está entendido, escriba OK. Ya, entonces, mire lo que sucede aquí. IA sí la puedo reemplazar porque la tengo acá, mire. Tengo IA. ID también la puedo reemplazar porque la tengo aquí. Perdón. ID la tengo aquí. La puede ver. ID la puedo ir. Pero IE no tengo cómo reemplazarla todavía. ¿Ya? Pero lo que sí puedo es sacar las ecuaciones de corriente del nodo 2 y ahí voy a tenerla en función de IE también. Y voy a poder reemplazarla. Vamos haciendo eso. Analicemos lo que pasa en el nodo B2. Paralelamente. La misma cosa, ¿no? Sumatoria de corrientes que entran es igual a sumatorias de corrientes que salen. ¿Ya? ¿Quiénes entran a B2? Y B y Y B. Solo IB, muy bien. ¿Y quiénes salen? C y E. Muy bien. Y C más IE. Perfecto. Entonces, mire lo que sucedió aquí. Regresemos a las cosas que tenía. IB sí la tengo. Y C también la tengo, que IC vale B2. Pero la que no tengo es IE. Entonces, como no tengo IE en función de las B's, lo que habría que hacer aquí es despejar IE. IE es IB menos IC. Lo despejé, si se da cuenta, lo mandé acá a restar. Y eso lo reemplazo en la de acá. ¿Para qué? Para ya no tener ninguna ecuación a la IE. ¿Por qué? Porque la IE no la tengo acá. ¿Ya? Entonces, al reemplazarlo, yo tengo que IA más IB menos IC es igual a ID. Les recuerdo que no he hecho nada, solamente he reemplazado el IE por todo esto. ¿Ya? Y ahora ya tengo una ecuación en la que están todas las que yo sí sé. IA yo sí la tengo, IB, IC, ID, todas las tengo. ¿Ya? Ingeniero, una pregunta. El Dígame. circuito, perdón, en la sumatoria que están a la izquierda son de todo el circuito, ¿verdad? La sumatoria que está en el... Sí, ese de ahí es de todo el circuito. O Esta sumatoria es el análisis en el nodo B3. de B3. Ah, ya listo. Así, aquí déjame ponerle, mire, en B3 y este era en B2. Repito, ¿qué es lo que sucedió aquí? No tenemos una ecuación de IE en función de B. Mire, mire quién tenemos. Tenemos a IA, IB, IC y D, pero no tenemos a IE. Entonces sacamos las dos, sacamos estos de aquí, los análisis de las corrientes que entran y salen en el nodo B3 y en el nodo B2,
Ambos están en función de IE. Despejé IE y lo reemplacé en el otro lado. Y ahora sí, yo tengo todos estos. ¿Ya? Voy a igualar a 0. IA más IB menos IC menos ID es igual a 0. Y ahora voy a reemplazar todo. IA, mire, B1 menos B3 tercios. Y B1 menos B2 cuartos. Menos. Y C. No sé si lo logran ver. Y C, B2. Menos B2. Y D es B3 medios. Igual 0. Bueno. Entonces, antes de hacer la suma de quebrados y todo eso, yo le propongo coger un número que le multipliquemos a todo esto y desaparezcan los quebrados. Yo creo que es 12. Porque 12 es múltiplo, 3 por 4 es 12. 12 es múltiplo de 3, entonces es múltiplo de 4 y 12 también es múltiplo de 2. Entonces a ambos lados de la ecuación le voy a multiplicar por 12. ¿Ya? Y aquí voy a tener 4 que multiplica a B1 menos B3. ¿Por qué 4? Porque 12 dividido para 3 a 4, ¿no? 4 por lo que está acá arriba, más 3, B1 menos B2, menos 12, B2, menos 6, B3. ¿Ya? Igual a 0, porque 12 por 0 es 0. Y entonces ahora sí vamos a escribir paréntesis para ver qué nos queda. 4B1 menos 4B3 menos 3B1, más 3B1, perdón, más 3B1 menos 3B2 menos 12B2 menos 6B3 es igual a 0. ¿Ya? Sí está bien destruido, ¿no? Ya. Vamos a agrupar el B1. 4 más 3 son 7. Solamente hay eso, ¿no? 7B1. B2 menos 15. B3 menos 10. Eso es igual a 0. Y esta sería la tercera ecuación. Ecuación 3. ¿Ya? Voy a copiar la ecuación 2 aquí. (7b1 menos 3b2 menos 4b3 es igual a 6). Ya. Está acá, ¿no? Miren. Solo la copié primero esto y esto de aquí. Lo copié al revés, ¿no? Ahora falta la ecuación 1. Que está aquí, ¿no? B3 menos B2 igual a 9. Copiémosla en orden, ¿no? Menos B2 más B3 igual a 9. ¿Ya? Y ahora podemos hacer un Cramer. Vamos armando el Cramer, ¿no? B1, B2, B3. ¿Ya? Aquí sería 7 menos 15 menos 10, 0. La siguiente ecuación sería 7 menos 3 menos 4, 6. 0 porque no hay B1 en la última ecuación. Menos 1 más, o sea, menos 1, 1. Menos 1, 1, 9, ¿no? Y ahí ya podemos resolver el Cramer. Profesor, Dígame, ¿qué pasó? ¿importa el orden en que ubicamos las ecuaciones dentro de la determinante? No, porque cuando tú estás resolviendo una matriz, tú a veces puedes multiplicar filas por columnas y todo eso, ¿te acuerdas? Entonces no importa si esta ecuación va arriba, si va en medio o abajo, siempre y cuando respetemos el orden así, ¿no? De las columnas. Pero esto no importa cuál es la 1, la 2, la 3. Acuérdense que cuando usted resuelve por una matriz
un sistema de ecuaciones por matriz usando Gauss-Jordan, tú puedes esta fila cambiarla con la de abajo, o esta fila subirla, ¿no? Eso no importa. Ya, ya, vamos resolviendo el Kramer. Bueno, esos son los resultados que me dio resolviendo el Kramer. 3,33 voltios menos 2,67 y 6,33. ¿Qué quiere decir eso? Que B1 3,33. Voltaje B1 vale 3,33. Voltaje B2 vale menos 2,67. Y voltaje B3 vale 6,33. Vamos analizando qué quiere decir eso. Si yo tengo la referencia aquí, el cable negro y el cable rojo, yo pongo acá, me va a decir 3,33 voltios. Si yo lo cambio acá, me va a decir 6,33 voltios. Si lo pongo acá, me va a salir menos 2,67. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, el voltaje en la resistencia de 3, lo que habría que hacer es esto, miren. El más acá y el menos aquí. Y entonces, el voltaje aquí, en la resistencia de 3, va a ser 3,33 menos 6,33. Entonces, el voltaje que está aquí sería de menos 3 voltios. Este voltaje de aquí sería menos 3 voltios. ¿Ya? Si tú quisieras el voltaje en la de 4, este que está aquí, está acá. Entonces, ¿cuánto le quedaría el voltaje? Viéndolo así. Sería el voltaje de 3,33 menos 2,67. ¿Se está dando cuenta de lo que estoy diciendo? Sería, déjenme dibujarle aquí el de la resistencia de 4. Aquí hay 3,33 y aquí hay menos 2,67. Si yo quiero el voltaje que hay aquí, ¿qué va a hacer el multímetro? El multímetro va a decir que el voltaje es lo que está en el lado del más restado de lo que está en el lado del menos. Entonces aquí hay 3,33 y acá hay menos 2,67. El voltaje que está aquí sería 3,33 más, porque ya venía con un menos y con este menos acá se vuelve más, 2,67, ¿no? Y así usted puede tener cualquier voltaje que usted quiera. ¿Ya? Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si me da el voltaje de 9 de aquí. Nosotros sabemos que nos va a dar 9. Si yo voy a medir para que me dé 9, yo le voy a poner aquí el más y aquí el cable del menos. Y si usted se da cuenta, mire, 6,33 menos 2,67. Al decirle menos, este se va a hacer más. Entonces, 6,33 sumado con 2,67 tiene que darle 9. ¿Sí o no? Sí da 9. ¿Ya? Eso con respecto a los voltajes. Con respecto a las corrientes, cualquier corriente que usted quiera, mire, y A, y B, y C, y D, ahora que usted tiene los voltajes, tiene que reemplazar, pues ya tiene los 3 voltajes. Reemplaza B1, reemplaza B3, lo divide, tiene IA. Y así mismo, tiene IB, tiene IC y tiene ID. ¿Ya? Si está entendido este ejercicio, escribo OK. Caso contrario, active el micrófono y pregunte.